Yo creo que podemos permitirnos continuar con la convocatoria. Vamos avanzando porque luego seguramente va a haber muchas cuestiones, dudas y preguntas. Y si les parece, como están preparando la pausa café y somos tantísimas personas aquí, pues vamos a ir avanzando en la convocatoria y les vamos dando ya los datos de los que les hablaba el viceconsejero sobre la dotación de la misma, etcétera. Como ya les avanzábamos, el 1 de febrero se abre el plazo para ya poder empezar a preparar los proyectos online a través de la página web. Aquí tampoco hay novedad, ya les insistiremos en que el sistema va a ser muy similar al anterior programa, donde ya estábamos haciéndolo todo online, se enviaban los formularios a través de la página web, no se presenta nada en papel, etcétera. Como les decíamos, la primera convocatoria de proyectos tiene prevista el 50% de dotación de cada uno de los 5 ejes del programa. Vemos aquí, bueno, no sé si se ve porque está pequeñito, pero vemos no solamente el eje, sino cada una de las prioridades de inversión, porque aquí se habla mucho de los 5 ejes. Yo supongo que los que tienen interés ya habrán tenido oportunidad de consultar el programa en sí, aprobado ya por la Comisión Europea el 3 de junio de 2015 y que está disponible en la página web del programa 2007-2013, digamos del anterior, estaba disponible ya desde mediados de junio del año 2015 en un apartado específico del nuevo programa 2014-2020 hasta que ha sido posible tener ya publicada la nueva web del MAC 2014-2020. Ahí habrán podido ver que 2 de los 5 ejes de los que hablamos tienen a su vez 2 prioridades de inversión. Esto también es una novedad en el programa. Digamos que podríamos decir, podríamos hablar de las antiguas medidas, ¿no? Cada eje estaba a su vez dividido en medidas. Eso ya en el periodo 2000-2006, en el 2007-2013 eso ya no ocurría. Y ahora, aunque no existe como tal esa división, sí verán que cada prioridad de inversión es diferente. El eje 1, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, contiene a su vez 2 prioridades de inversión, la 1A y la 1B, con su dotación financiera, también dentro del eje, que suma un total, como ya les ha dicho el consejero, de los 26 millones de ayuda FEDER del eje 1. El eje 2 tiene una sola prioridad de inversión, el apoyo a la capacidad de las empresas para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales e implicarse en procesos de innovación, con lo cual es la totalidad del eje. El eje 3 igualmente solamente tiene una prioridad de inversión, pero el eje 4 tiene a su vez 2 prioridades de inversión, las 6C y 6D. No se confundan con esto, es terminología de los reglamentos europeos. El eje del programa es el eje 4, pero de las 11 prioridades de inversión y objetivos temáticos que establecían los reglamentos comunitarios, se ha ido seleccionando y corresponde a esa nomenclatura, pero simplemente tienen que saber que ese eje 4 tiene, digamos, 2 medidas distintas, que son estas prioridades, con lo cual cada proyecto, y vamos a insistir mucho en esto, tendrán que enmarcarlo en un solo eje y una sola prioridad de inversión. No puede ir en las 2 prioridades de inversión del mismo eje. ¿De acuerdo? Y aquí les mostramos que lo tienen en el texto del programa, que podrán consultar ya en la página web antigua, digamos, la anterior del anterior programa y en la nueva. Pueden consultar toda esta información y, como les explicó también el viceconsejero, todo el contenido de cada uno de los ejes, todos los objetivos, las prioridades, los indicadores de resultado, de productividad, etcétera. Viene con todo lujo de detalles en el programa porque, bueno, así había que presentarlo. El ámbito territorial de esta convocatoria es exactamente el mismo que les hemos explicado ya del programa nuevo Interreg MAC 2014-2020, conformado por un espacio de cooperación en el cual hay unos territorios que pertenecen a la Unión Europea, Madeira, Azores, Canarias, y otros que no pertenecen a la Unión Europea, pero que forman parte del espacio de cooperación exactamente igual que los demás. Y como ya les hemos insistido, están plenamente integrados en el programa MAC, forman parte de todos los órganos de gestión y de seguimiento, como son los comités del programa, y por lo tanto también participan en la toma de decisiones de dichos comités. Insistíamos también en el máximo del 30% del FEDER, esa es la nueva norma. Solo especificar, porque a lo mejor alguno al oír el 10% anterior se quedó un poco confundido. Efectivamente, la norma anterior del reglamento era el 10%
de norma de extraterritorialidad como límite de programa, a nivel de programa. Nosotros, al tener menos de un 50% del programa, aproximadamente un 50%, dedicado al eje 3 de cooperación con esos terceros países, pudimos incrementar y trasladar a los proyectos un 20% de límite, porque lo cumplíamos a nivel de programa. O sea, ustedes sabían que los proyectos podían gastarse hasta un 20%, pero eso fue una norma que puso el programa y que conseguíamos cumplir el reglamento comunitario a este respecto, que establecía el límite en un 10%. El reglamento sube ese 10 a un 30%. Es un paso importantísimo que nos permite además ir a abarcar un tipo de actuaciones que hasta ahora no se daban mucho en el programa, que son tipo infraestructura. Ahora se va a poder abarcar un mayor gasto en no grandes infraestructuras, ya veremos los límites, pero sí un mayor gasto en equipamiento y en infraestructura, sobre todo de lo que veníamos abordando hasta ahora, que siempre decíamos que eran pequeñas obras, pequeños acondicionamientos, pequeñas infraestructuras. Ahora se va a poder gastar un poquito más porque esa norma de extraterritorialidad nos lo va a permitir, siempre cumpliendo ese 30% a nivel de programa, claro. La subvencionabilidad de los gastos de esta convocatoria, los gastos de preparación van, como ven, ya se incluyen los billetes de avión de la gente que haya venido de otras islas, etcétera. Los gastos de preparación van desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha de cierre de la convocatoria, que es el 31 de marzo de 2016. En principio, digo, porque bueno, a veces siempre los órganos de gestión pueden decidir por alguna razón ampliar la fecha o tal. En principio, esa es la fecha de cierre, está publicada y, por lo tanto, esos son los gastos, la elegibilidad de los gastos de preparación, con un límite de 30.000 euros por proyecto y solo elegible gastos de viaje y alojamiento, no gastos de personal. Esto es una norma que está clara, está en las bases de la convocatoria y lo tendrán que reflejar así en los formularios, porque no es elegible otro gasto. Hay un documento importante, a lo largo de ya estas ponencias más técnicas, les vamos a hablar, como ya les anticipó el viceconsejero, de la documentación que está ya disponible en la página web mac-interreg.org relativa a la convocatoria. Todavía no tienen disponibles los formularios como tal, de presentación de proyectos, que estará realmente ya en funcionamiento el 1 de febrero para que se pueda entrar a ver ya el formulario online, etcétera. Pero tienen una serie de documentación que tienen que ir consultando anteriormente, como es el documento de subvencionabilidad del gasto, aprobado ya por el Comité de Seguimiento en el año 2015 y que está publicado en la web. Asimismo, también hay otro documento que les resultará a lo mejor de cierto interés consultar, que son los criterios de selección y los requisitos de elegibilidad, de los cuales vamos a hablar muy brevemente en esta ponencia, pero que pueden consultar el documento en detalle para ver qué criterios se van a seguir a la hora de evaluar los proyectos, lo cual pues siempre es de interés. Los gastos de ejecución, sin embargo, se sigue lo que se venía haciendo en periodos anteriores, que serán elegibles desde la fecha de aprobación del proyecto, es decir, la fecha de la reunión del comité de gestión donde se aprueban los proyectos, hasta la fecha de finalización, según lo establezca el contrato de concesión de ayuda FEDER que firme el beneficiario principal con la autoridad de gestión del programa. Y la horquilla presupuestaria vamos a ver cuál es, porque esto sí es una novedad y hay una horquilla presupuestaria diferenciada para cada uno de los ejes. La duración máxima de los proyectos es de 36 meses y, como verán en las bases de la convocatoria, que sí están publicadas desde hace ya prácticamente una semana en la página nueva web del programa mac-interreg.org. Recuerden, porque mucha gente nos está diciendo que, claro, se confunde con la anterior, ¿no? PCT-mac, pero es una página nueva y distinta y es donde deben consultar toda la documentación del nuevo programa. La anterior web sigue operativa y, por supuesto, los proyectos, como habrán visto ya en la presentación de la Autoridad de Gestión del MAC 2007-2013, esa web va a seguir activa durante muchos años todavía, porque hay mucho trabajo que hacer todavía de los proyectos, que aunque hayan finalizado, tienen que presentar todavía informes finales, tienen que hacer sus solicitudes de reembolso y de modificaciones en la web. O sea que tenemos dos páginas web diferenciadas para los dos periodos de programación del MAC. Como decía, 36 meses, y la propia base de la convocatoria, el anuncio de la convocatoria, establece que solo será posible una sola prórroga de un máximo de 12 meses de duración.
Ya la convocatoria establece que no serán posibles más prórrogas. Ustedes todos saben un poco el ritmo que han llevado los proyectos, también a causa de la crisis, hay que decirlo, las dificultades con las que se han visto las entidades para poder seguir financiando los gastos del proyecto y las sucesivas prórrogas que el programa ha tenido que ir concediendo con tal de facilitar la ejecución de los proyectos. Esta situación se ha visto, nos hemos encontrado todos con ella y nos hemos enfrentado a estos problemas serios en algunos casos de entidades que les era imposible acometer financieramente los proyectos y necesitaban más tiempo, pero ahora hay nuevas normas, nuevas reglas de juego y ya lo verán cuando hablemos de los indicadores, de los hitos del hito 2018 y del marco de rendimiento, y ahora la propia convocatoria establece que solo es posible esa prórroga en casos excepcionales que será debidamente valorada por el Comité de Gestión. Una sola y no más, la convocatoria lo dice. En esta primera convocatoria se verá el ritmo de ejecución del programa y veremos a ver, con la evaluación que haga la Comisión Europea en el 2019 del cumplimiento de los hitos y del marco de rendimiento, si hay pérdida de fondos FEDER, que esperemos por supuesto que no. Hasta ahora nunca hemos sufrido una pérdida FEDER en los periodos de programación, etcétera. Entonces destaco eso porque aunque aquí ponga 36 meses, la propia convocatoria, si han tenido oportunidad de leerla, está publicada en la web, establece esa otra posibilidad. La dotación financiera, como ya les decíamos, es el 50% de cada uno de los 5 ejes prioritarios. Habrán visto en el programa que hay 2 ejes más, el eje 6 y el eje 7, destinados exclusivamente a la asistencia técnica del programa, que tiene un límite establecido además por los reglamentos comunitarios del 6% del programa, del cual no nos podemos pasar, hagamos lo que hagamos y abarquemos lo que queramos abarcar. Ese es nuestro límite para el trabajo de funcionamiento de gestión del programa. Con lo cual, a convocatoria salen estos importes que pueden ver aquí de ayuda FEDER, un total de ayuda FEDER de 52 millones de euros. La horquilla presupuestaria, que sí es una novedad, hasta ahora en las convocatorias no se distinguía por eje y ahora sí lo hacemos. Por eje prioritario, como ven, el FEDER mínimo es a solicitar por el proyecto, no por beneficiario, hablamos por supuesto, es de 200.000 euros y un máximo que, como ven, ha subido sustancialmente respecto a los que estaban habituados al programa anterior, de 3 millones de euros en el eje 1, 3 y 4, y de 1,5 millones en el eje 2, de apoyo a la internalización de las empresas, y 1 millón de ayuda FEDER. Estamos hablando del eje 5. Como saben que el FEDER es el 85% del total, del coste total, desde luego el presupuesto de los proyectos será superior a este. Esta es la ayuda FEDER. Y las condiciones básicas de la convocatoria. Ya habíamos hablado también de contar como mínimo con 2 beneficiarios de 2 de los estados participantes en el programa, uno de los cuales deberá pertenecer a un territorio de la Unión Europea, a un Estado miembro. Eso ya ha dado hasta un ejemplo de lo que no se puede y sí se puede presentar el propio viceconsejero. Yo creo que ha quedado bastante claro. Demostrar el cumplimiento de los criterios de cooperación obligatorios establecidos en los reglamentos. Preparación conjunta, implementación conjunta, futura implementación, por supuesto, porque la implementación del proyecto todavía no se ha dado, personal conjunto y financiación conjunta. Esto lo podrán ver mejor en el formulario del proyecto, donde pues tendrán que establecer qué criterios se cumplen, tienen que cumplirlos todos y una descripción de cómo cumplen cada criterio. En el caso de la cooperación con terceros países, solo se debe cumplir 2 de estos criterios establecidos en el reglamento, preparación conjunta e implementación conjunta. Pedir todo lo demás sería inviable en todo caso. Encuadrarse, como ya hemos dicho, en una única de las prioridades de inversión del programa. Si es el eje 1 o el eje 4, tienen que elegir una de las 2 prioridades de inversión que tiene cada uno de esos ejes y contribuir claramente a los objetivos específicos de la misma, es decir, responder a los objetivos de la prioridad de inversión que están establecidas en el programa. Tener un claro enfoque a resultados y contribuir a los indicadores. Esto lo vamos a resaltar mucho durante todo el día de hoy porque es una clara novedad de estos programas de cooperación Interreg en el periodo 2014-2020.
La Comisión ya venía hablando desde mitad de periodo 2007-2013 de la importancia creciente de los indicadores, del cumplimiento de los indicadores y de que los programas de cooperación teníamos que ser capaces de mostrar claramente qué resultados se obtenían a través de indicadores, no a través pues un vídeo, pues sí es bonito, evidentemente. Por cierto que el vídeo que hemos mostrado antes está hecho a base de trozos, digamos, de vídeos de los propios proyectos del programa 2007-2013, o sea que no son unas imágenes bonitas de las islas que hayamos de todas las islas de la Macaronesia y ya está, sino que son trabajos que realmente han hecho los proyectos en los territorios. Pero ahora tenemos que ser capaces de medir claramente esos resultados a través de indicadores. Y para eso la Comisión ha establecido lo que se llama el marco de rendimiento, que lo verán más claramente cuando hablemos de los indicadores en el formulario. Digamos que es una de las principales novedades de este programa de cooperación. Creemos que bueno, es una mayor exigencia, es un reto para todos nosotros, para ustedes y para el programa en general, poder demostrar a la Comisión Europea el cumplimiento de estos indicadores y que, por lo tanto, se cumpla el marco de rendimiento. Ser compatibles, claramente, con las políticas nacionales y comunitarias. Esto es algo que se tiene que volver a insistir, pero es algo básico en materia de desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres. Lo verán también en el formulario. Contribuir objetivamente al desarrollo de las regiones elegibles, de acuerdo con las estrategias y planes de las mismas. Todos los proyectos tienen que estar perfectamente en concordancia con todos los planes y programas operativos que se estén llevando a cabo en las regiones. No puede haber proyectos que contradigan lo que se está llevando a cabo, por ejemplo, o lo que establezca el programa operativo FEDER en Canarias, por ejemplo, o en Azores o en Madeira. Tienen que estar alineados en consonancia y tampoco solaparse, porque si es algo que ya se está haciendo a través del programa operativo FEDER en Canarias, a no ser que tenga un claro valor añadido la cooperación, que es la clave de los programas de cooperación, el valor añadido no es algo que yo pueda hacer ya con un programa regional, porque entonces ¿qué valor añadido tiene que lo haga con Azores, Madeira y Cabo Verde, ¿no? Tiene que ser algo claramente con un valor añadido. Y las entidades tienen que contar con la capacidad jurídica financiera y las competencias necesarias para la ejecución correcta de las actividades del proyecto. Cuando hablamos de capacidad jurídica y financiera, ya saben en qué tenemos que insistir de nuevo. Estos programas de cooperación funcionan contra reembolso. Lo vamos a ver a continuación en una diapositiva concreta sobre los flujos financieros. La mayoría de ustedes lo conocen, pero puede haber entidades nuevas que nunca se hayan animado o hayan presentado proyectos, no hayan sido elegidos y quieran seguir intentándolo, por supuesto, y presentando proyectos. Ya saben que esto va en libre concurrencia, se presentan, se evalúan y se puede aprobar hasta donde haya dotación financiera, más no se puede aprobar, evidentemente. Y se tiene que demostrar claramente que las entidades tienen las capacidades para acometer los proyectos, sobre todo por lo que les hemos dicho, ya no se va a poder ir concediendo prórroga tras prórroga y que los proyectos finalmente tengan 6-7 años de duración, porque se solaparían todas las convocatorias y no iríamos cumpliendo los hitos y las metas que nos imponen los reglamentos comunitarios. Una novedad también es algo muy específico de la prioridad 1B del eje 1, es que los proyectos que se presenten en el eje 1, prioridad de inversión 1B, como les he dicho, deberán contar en el partenariado del proyecto con empresas, obligatoriamente, empresas públicas o privadas. En este caso, las empresas privadas no pueden ser beneficiarias del FEDER, como ya lo hemos visto cuando hemos visto la parte de quiénes pueden ser beneficiarios. Esto ha sido una pregunta ya frecuente, incluso meses antes de lanzar la convocatoria, porque hubo gente que ya leyó el programa hace meses y les suscitaba la duda de si era posible que las empresas privadas fueran beneficiarias del FEDER o en el eje 1 o en el eje 2 de internacionalización de empresas. No es posible que las empresas privadas sean beneficiarios del FEDER. Sí pueden participar en los proyectos como otra categoría, como asociados, pero en el caso de la prioridad 1B es necesario que haya empresas públicas y o privadas en el partenariado del proyecto, lo veremos en el formulario.
Los tipos de participantes es importante saberlos distinguir porque esto sí cambia respecto al programa anterior y es un concepto totalmente nuevo. Tenemos los beneficiarios del FEDER, en primer lugar, que como hemos dicho son entidades sin ánimo de lucro con sede en las regiones europeas del programa, es decir, en los territorios europeos de Azores, Madeira y Canarias. No puede haber otros beneficiarios del FEDER. Participantes de terceros países que forman parte del programa, pero que no son beneficiarios del FEDER porque no pueden recibir ayuda FEDER de forma directa, como hemos dicho, serán todos los socios, todas las entidades de Senegal, Cabo Verde y Mauritania que formen parte de los proyectos. Solamente de esos países, como hemos dicho, que forman parte del espacio de cooperación MAC 2014-2020. Y luego hay otra categoría que son participantes asociados. Son entidades o de otros territorios que no pertenecen al espacio de cooperación y empresas privadas pertenezcan o no al espacio de cooperación, que como hemos dicho no pueden ser beneficiarios del FEDER. Los beneficiarios, como ya ha explicado el viceconsejero quiénes pueden ser, aquí lo repetimos, insistimos en que tienen que tener sede en las regiones de Azores, Madeira o Canarias. Hemos recibido ya muchas consultas a este respecto. Una entidad, y pongo un ejemplo de una consulta que me acaba de llegar del Instituto Hidrográfico de Portugal, que aunque tenga competencias en todo el territorio portugués, si no tiene una sede en las regiones portuguesas, en este caso del programa, no podrá presentarse al programa. No hablamos de domicilio fiscal o social obligatoriamente, ¿vale? Pueden tener el domicilio social o fiscal en otro lugar, pero tienen que tener una sede con personal y competencias para trabajar en ese territorio. La presentación de los proyectos, esto lo vamos a ver luego también, se hará vía SIMAC, Sistema Informático del MAC. Lo vamos a llamar así en vez de estar diciendo todo el rato la aplicación informática, el sistema informático, la plataforma. Se va a llamar SIMAC 2020, al que se accederá desde la propia web del programa, como ha sido hasta ahora en el periodo anterior también. Tendrá que ser complementaria por el beneficiario principal. Ahora ya, aunque entre nosotros nos entendamos, no se habla de jefe de fila. Los reglamentos comunitarios hablan ya siempre del beneficiario principal y del resto de beneficiarios y de otros participantes en los proyectos que no son beneficiarios del FEDER. Entonces, esa nomenclatura, bueno, pues nos tendremos que acostumbrar todos a usarla así, ¿no? Sigue siendo el responsable jurídico y financiero de la globalidad del proyecto y tendrá que cumplimentar un solo formulario en un solo idioma de los que están previstos en el SIMAC, español o portugués. Sin embargo, verán que en la web del programa hay una parte también con la bandera francesa donde habrá documentos en francés para que los participantes de Senegal y Mauritania que tengan interés puedan consultar, por ejemplo, el programa está traducido al francés, el resumen del ciudadano, el formulario en Excel va a estar en francés también para que por lo menos lo puedan ver, aunque ellos no puedan cumplimentar directamente en francés ningún formulario, porque ya saben, los beneficiarios principales solo pueden ser del idioma español o portugués al ser las regiones europeas del programa. El plazo de apertura de la convocatoria es el 1 de febrero. Hasta entonces se van a hacer 3 jornadas en las 3 regiones europeas, como ya les han anunciado anteriormente, y luego en los 3 países también participantes en el programa en Senegal, Cabo Verde y Mauritania, y el plazo se cerrará el 31 de marzo de 2016. El proceso de selección, ya les hemos dicho, es libre concurrencia competitiva, eso es así, no por experiencia previa se dan puntos, nada de eso. Aquí es simplemente se presentan y se evalúan los proyectos conforme a los criterios que ha decidido el comité de seguimiento. Verificación del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad. Por eso les hemos dicho que miren ese documento de condiciones de admisibilidad. Las únicas que es posible subsanar, es decir, vamos a pedir el máximo de nivel de cumplimentación de los formularios, porque si no nos lleva muchísimo tiempo desde corregir erratas hasta cosas que faltan y tener que subsanar todo. Lo único subsanable son errores materiales en las cartas de compromiso y errores materiales en el formulario. Y por errores materiales no nos referimos a apartados vacíos, son errores materiales. Errores en el presupuesto, errores en la carta de compromiso, que por alguna razón el importe que figura no coincide con el del plan financiero, el FEDER solicitado. La falta de una firma no es un error material. Eso es que la carta no está firmada y no cumple los requisitos. Lo verán en el documento que está publicado en la web, condiciones de elegibilidad y criterios de selección. A continuación, una vez verificado formalmente esa fase de instrucción formal de la admisibilidad,
Se evalúan los proyectos y en función de los criterios de selección que también podrán ver en ese documento. Hay unos criterios de selección generales que se dividen en estratégicos y operativos y otros específicos por cada uno de los ejes en que se presente el proyecto. En un solo eje, pues hay unos criterios específicos para ese eje que tienen menor peso relativo que los generales. No les vamos a explicar ni aburrir con todo el detalle de estos criterios, lo pueden consultar, como les he dicho, en la página web. Luego hay 3 fases: presentación, admisibilidad y evaluación. Como saben, la aplicación informática cerrará el plazo de presentación y se lo vamos a explicar en la siguiente ponencia, después de la pausa café, con más detalle. Cuestiones importantes de flujos financieros que no están en algunos casos, ¿vale?, en la base de la convocatoria. Ya se ha decidido que se podrá solicitar un anticipo del 5% del FEDER concedido a cada proyecto, como máximo, ¿vale? No es obligatorio, desde luego, pero se puede solicitar, que se irá compensando con las primeras solicitudes de reembolso. Como les decía, esto funciona contra reembolso. Se van pagando los gastos, se declaran, lo vemos a ver, cada entidad beneficiaria va ejecutando las actividades y pagando sus gastos conforme están aprobados en el formulario de candidatura. Los declara esos gastos a través del SIMAC, del Sistema Informático de Gestión del Programa, en los plazos que determine el programa. Los gastos a continuación serán validados por los órganos de control correspondientes, que en este caso son los corresponsales regionales. Eso lo han visto en la presentación anterior también, órganos que realizan tareas de control y auditoría. Y una vez validados, se realizarán las solicitudes de reembolso correspondiente. Y la autoridad de pago y de certificación, que en este caso es Lisboa, como han visto ya, la Agencia de Desarrollo y Cohesión de Lisboa, transfiere a cada beneficiario el importe de la ayuda FEDER. Esta es una gran novedad de este programa. A cada beneficiario, y no es aleatoria la frase, no se va a pagar al beneficiario principal todo el importe para que éste tenga a su vez que hacer todas las transferencias, justificarlas al programa, porque si no, no se puede seguir pagando. Los pagos, y nos lo ha asegurado que se puede hacer así la propia autoridad de pago, se podrán hacer a cada beneficiario. Por lo tanto, eso es una novedad del sistema de flujos financieros que, bueno, interesa sobre todo a los que ya tengan proyectos aprobados cuando llegue ese momento, y cuando se hagan las jornadas con proyectos aprobados ya les daremos en todo detalle pues cómo tendrán que trabajar con la gestión financiera del programa, pero para que ya vayan sabiendo que hay ciertas novedades en cuanto a esta gestión. Y por mi parte nada más, muchas gracias, y yo creo que cualquier duda, que ya supongo que esta parte empieza a suscitar algunas dudas y preguntas, anótenla, porque después de la pausa café, cuando veamos todo el formulario del proyecto, ahí ya será el turno de preguntas. Gracias.